Muchos padres y madres se enfocan en alejar a sus hijos de temas sexuales. Tratan de evitar que no tengan novio ni novia, con el objetivo de posponer el inicio de su vida sexual. En general, este tipo de protección sexual que hacen muchos padres se logra a través de frases de miedo, cargadas de represión y violencia, que no ayudan a lograr que se cuiden y que asuman una sexualidad responsable. En la mayoría de las familias, el tema del sexo se va dejando de lado, porque muchos padres entienden que no es necesario hablar de ese tema en la familia. El problema de esto es que cuando los padres confirman que su adolescente ya está teniendo relaciones sexuales, se dan cuenta de que el miedo y la represión no funcionan para evitar que se inicien sexualmente y que sí los expone a que tengan comportamientos que lo ponen en riesgo. Muchos padres y madres que descubren que su hijo o hija adolescente ya tiene relaciones sexuales prefieren hacerse de la vista gorda o prohibirle por completo que se vea con su pareja. Es importante que tengamos muy pendientes que cualquiera de estos extremos puede resultar muy perjudicial para su hijo o su hija y para el bienestar de la familia. Para entender un poco más sobre este tema, veamos el siguiente caso que recibimos a través de respuestas.com. Hace unos días regresé a casa antes de lo acostumbrado y encontré a mi hijo de 14 años teniendo relaciones con una amiga del colegio en mi habitación. Me molesté mucho y le pedí a la joven que se fuera de la casa y no he podido ni mirar a mi hijo. No sabía que ya tenía relaciones y menos en nuestra propia casa. ¿Cómo puedo manejar esto? ¿Cómo puedo hablar con él? Se encuentra con nosotros el psicólogo clínico Dr. Jorge Luis Morillo, quien nos ayudará con este caso y analizará un poco más las informaciones sobre este tema. Doctor Morillo, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Qué debe hacer esta madre? Porque dice que encontró a su hijo teniendo sexo en su casa. Su hijo tiene 14 años y ella no sabía que su vida sexual había iniciado. ¿Qué usted le puede decir? Lo primero es entender que la sexualidad es algo que todo ser humano en algún momento va a empezar a vivir. O sea, antes, después lo hace. Bueno, este jovencito lo hizo antes, a los 14 años. Es como padres, los padres nunca quieren que los hijos pues inicien tan temprana edad, pero ya empezó, ya inició, entonces hay que darle la cara a la situación con una educación sexual adecuada, válida, abierta. Pero me parece que ella no está en condiciones de hablar con su hijo de sexualidad. ¿Ya? Pienso que el tema también los padres tienen que prepararse para eso, para hablar con sus hijos de sexualidad. Y pienso que en el tema sexual una mujer puede comunicarse con otra mejor, igual que un hombre puede comunicarse con otro. No creo que en sentido general, a menos que la mujer sea lo suficientemente abierta para poder hablar con un hijo varón en relación a ese tema de la sexualidad desde la masculinidad, pienso que no estaría en condiciones para eso. Pero el problema que vemos aquí, Morillo, es que no pudimos poner esta parte, pero entendemos que por lo que ella nos escribió en respuestas.com hubo violencia cuando ella encontró la escena. La madre agredió a la chica con la que su hijo estuvo teniendo sexo y realmente son situaciones bastante difíciles. Para nosotros fue muy difícil de manejar. Mira, disculpa que me ría, de verdad que sí. La madre agredió a la jovencita, a la novia del sujeto. No. Parece que los nervios, yo entiendo que le hicieron eso. Sí. Pienso que ella se puso nerviosa y no sabía cómo manejar las cosas. Ella necesita ayuda. La sexualidad es algo normal en todo ser humano y los padres de alguna manera tienen que entender que sus hijos en algún momento empezarán a tener un disfrute de la sexualidad. ¿Y cómo se debe manejar esto, Morillo? Porque tú encontrar a tu hijo teniendo sexo en tu casa y en tu habitación es un tema difícil para cualquier padre. Mira, lo primero que tienes que hacer es dejarlo. Quizás tú anuncies de alguna manera que tú llegaste, pero dejarle la privacidad y la intimidad. Y luego de que ellos se den cuenta de que ya tú estás ahí y de alguna manera traten de movilizar, salir e irse, entonces tú te sientas a tener un diálogo muy abierto y claro con tu hijo en relación a eso. Es que es muy delicado el tema de la sexualidad, porque ella lo que hizo fue que inhibió la sexualidad de su hijo en ese momento. Le hizo ver a su hijo que no está haciendo algo, que está muy mal, que no puede, que no lo puede hacer, lo humilló frente a su pareja, le hizo pasar un acto de vergüenza frente a su pareja, y él lo que logró con eso fue alejar más al hijo. Y habría que ver cómo el hijo asume esto, lo puede asumir en un punto de vista de represalia y va a seguir teniendo relaciones sexuales fuera de la casa,
o él simplemente se va a inhibir porque su autoestima ha sido arrollada en ese momento. Eso es muy delicado, pero muy delicado. Y la pregunta es, Morillo, en el caso de los padres que no saben si sus hijos están teniendo sexo, pero tampoco han hablado de ellos del tema, ni siquiera se han planteado el hecho de preguntarles si tienen pareja, cuáles son los temas que les interesan, cualquier duda que tengan, ¿qué pueden hacer? Porque tenemos adolescentes muy desinformados que están teniendo una vida sexual y sus papás están totalmente ajenos. ¿Qué se puede hacer? Tú sabes que es una generación de padres que vienen de una época donde no había una educación sexual, ¿ya? Entonces esta generación de padres no sabe qué hacer con esta apertura de la sexualidad en la generación que viene. Pienso que tenemos que saber que los adolescentes siempre van a tener información sexual. ¿De dónde viene? Esa es la gran pregunta. De amigos, de compañeros, del otro que no sabe ya, o de un padre que se pueda acercar. Pero si el padre tiene un tema sexual también, o tiene sus temas sexuales, entonces le va a costar en ese diálogo con los hijos. Quizá debería de buscar ayuda para poder conversar en relación a ese tema. Pero los hijos tienen que hablar muy claramente en el tema sexual, de una manera natural, como se habla con la mujer de la menstruación. Exacto. Mira, tú vas a tener menstruación, te va a llegar la menstruación. Cuando te llegue, tú vas a hacer así, 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 te vas a cuidar con esto. De la misma manera, como se habla con la hembra, de cuando venga la menstruación, de qué tiene que hacer, también hay que hablar con los hijos en relación al tema de la sexualidad. Cuando tú decidas iniciarte sexualmente, pues mira, tú tienes que tener cuidado con esto. Hay embarazos, hay enfermedades, están estas cosas para tener el cuidado, esto, aquello, lo otro. Tiene que hablarse de la sexualidad, cómo se habla de la menstruación. Morillo, ¿qué tú les recomiendas a los padres que saben que sus hijos están teniendo sexo y no se atreven a abordarlos porque saben que ellos le van a decir que no, o simple y llanamente porque el tema les da mucha vergüenza? ¿Qué tú les recomiendas? Primero tienen que manejar ellos su vergüenza de la sexualidad. Si el padre tiene un tema sexual, o sea, hay un tema entre ellos sexual, entonces es difícil comunicarse con un hijo en relación a eso. Quizás el hijo esté mejor informado y esté mucho más abierto y esté mucho más expuesto a información científica en relación al tema de la sexualidad que los padres. Hay hijos adolescentes que manejan mejor la información que los padres, mucho mejor. Pienso que el tema es un diálogo, ni siquiera una información, es un diálogo. Mira, quizás yo no soy la persona más adecuada para hablar de estos temas porque nunca he hablado de esto, pero ven, hablemos abiertamente. ¿Qué tú sabes de esto? ¿Qué tú crees de aquello? ¿Qué tú crees de lo otro? Los adolescentes de esta época saben cómo cuidarse y saben de sexualidad porque hay una apertura a nivel educativo del tema sexual. Hay programas como este donde se está hablando y se está dialogando y se está dirigiendo la información y esa información está llegando. Yo lo que pienso que lo único que hay que hacer es asentarla y organizarla en relación al tema de los adolescentes. ¿Ya? Morillo, y el tema del embarazo adolescente sigue sucediendo. Seguimos teniendo adolescentes que lamentablemente siguen saliendo embarazadas sin planificarlo porque no tienen información clara sobre los métodos anticonceptivos, porque siguen pensando que las pastillas anticonceptivas engordan, porque no usan preservativos por miedo a que no sientan igual. ¿Qué tú le recomiendas a los padres? ¿Tú les recomiendas que ayuden a sus hijos, que los planifiquen, que los lleven al ginecólogo o que les den condones? ¿Cómo tú manejas ese tema? Tú sabes que el manejo de la sexualidad es un elemento cultural. Tú te vas a otros países donde eso no es un tema. Al adolescente simplemente se le educa y se le enseña y se le muestra cómo tiene que cuidarse de una manera abierta, clara, ¿ya? Y lo natural es protegerse, eso hay que estar claro, Sin embargo, estamos en una cultura que todavía tiene un mito alrededor del tema de la sexualidad, de que eso no se puede hablar, muy atravesado por creencias y por posiciones. Yo pienso que hay que darle la cara a la realidad. El tema de las adolescentes embarazadas es un tema acá sumamente delicado. Y un adolescente embarazada es un adolescente que no fue educado de manera sana en relación al tema de la sexualidad. Un adolescente que no ha tenido la información adecuada ni el apoyo adecuado en relación a eso, ¿ya? Pienso que debe de haber una apertura en relación al tema de la sexualidad, una apertura en relación al tema de los embarazos y una apertura en relación a estos diálogos y a cómo evitar la sexualidad. Todo ser humano la va a empezar a disfrutar. Y te lo pregunto de una manera directa porque tenemos adolescentes que se quejan y nos dicen que sus padres no les hablan del tema, pero tampoco le dan acceso a preservativos. Y nos pasa mucho con los varones porque tienen que comprarlos a escondidas, guardarlo y de alguna manera tener un misterio porque si mamá o papá lo encuentran, van a saber que están teniendo sexo. Entonces,
Por eso quería que tú le pudieras explicar a los padres cuál sería el manejo con el tema de los condones, que es un método bastante asequible y que ellos están utilizando. Tiene que haber una apertura. Cuando un adolescente, cuando un ser humano se inicia sexualmente, se inició. Y la probabilidad de que se inhiba esta sexualidad son muy mínimas, ¿eh? Inmediatamente un adolescente de 14 años, varón, hembra, se inicia, tiene que haber un manejo anticonceptivo en relación a eso, de la manera que sea con preservativo, sea como sea. Y el padre tiene que ser el que tiene que resolver ese dilema de la vergüenza ante el tema de la sexualidad. El adolescente no tiene, esta generación no tiene ningún problema con hablar de sexualidad. El tema lo tiene la generación que viene. En la próxima generación, que son estos adolescentes que van a subir, la sexualidad va a ser un tema bastante abierto y diáfano en relación al tema de padres, de estos adolescentes cuando sean padres con los hijos. Pero es un tema de esta generación que ha sido educado en una cultura donde no se habla de sexualidad. No se habla de eso. Y el tema de las infecciones también es un tema importante que los padres deben tocar con los hijos, porque las cifras siguen apuntando a que los adolescentes son los que más se están infectando. Y lamentablemente tenemos a los padres callados con este tema. No saben manejar el tema. Y déjame decirte que cuando uno va a la vida de los adolescentes, la iniciación sexual de los adolescentes es en la casa y en los apartamentos de ellos. Sí. No es en ningún otro sitio. Sí. Es en las casas de ellos, en los apartamentos de ellos, en tu casa, en tu habitación, en la habitación de ellos. Ahí es donde se inician sexualmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que este inicio se va a dar dentro de tu contexto de familia. Tiene que haber una apertura. Claro. Tiene que haber una conversación. Un diálogo. Y si no lo puedes manejar, pues se busca apoyo profesional en relación a eso. Bueno, mire, venga aquí, vaya donde un profesional, un psicólogo, una psicóloga. Yo vine aquí para hablar con mi hijo de esto de sexualidad, que yo no lo puedo manejar, pero necesito que conversarlo con usted. O sea, este tema que ocurrió contigo, se ocurre constantemente. Padres que mal manejan la sexualidad de los hijos, como si no lograran entender que los hijos están creciendo, y ese es el tema. El padre no logra entender, los padres no logran entender que sus hijos están creciendo, especialmente cuando hay un tema de diferencia sexual, ¿ya? Cuando es un hombre que ve al hijo varón, sí entiende la sexualidad del varón, y si es una mujer que ve a su hija hembra, sí entiende la sexualidad de la hembra, pero cuando se cruzan se dan todos estos enredos y todos estos líos. Si hubiera sido el papá que hubiera llegado y hubiera visto, se hubiera dado cuenta de que su hijo estaba teniendo relaciones, el manejo hubiera sido diferente. Y si hubiera sido la hembra que hubiera tenido relaciones, el manejo hubiera sido diferente. Una mujer se comunica con otra mujer más fácilmente, igual un hombre con otro más fácilmente. Muchísimas gracias, Morillo. Como siempre, un honor tenerte en el programa. Excelentes aportes. Apreciamos tu tiempo.